La pregunta sobrevuela desde hace días la política española. ¿Debe el Partido Popular presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez? Y la respuesta, aunque pueda decepcionar a una parte del electorado de la derecha, es bastante clara. No, no debería hacerlo. Al menos no ahora, aunque con matices importantes. Porque una cosa es el deseo político, emocional incluso, de retratar al gobierno en el Congreso, y otra muy distinta es la utilidad real de una moción de censura en este momento. Y aquí conviene empezar recordando algo básico que muchas veces se olvida en el debate público. En España la moción de censura no funciona como en otros países. Aquí no se vota simplemente para derribar a un presidente. Aquí la moción es constructiva. Es decir, quien presenta la moción tiene que proponer un candidato alternativo y conseguir una mayoría absoluta para ser investido. Traducido, Alberto Núñez Feijóo no puede presentar una moción contra Sánchez. Tiene que presentar una moción para gobernar él. Y ahí aparece el primer gran problema, los números. A día de hoy el PP no tiene los votos necesarios. Y lo más importante, no parece tampoco que pueda conseguirlos. Porque ninguno de los socios habituales de Pedro Sánchez parece dispuesto a compartir una operación política junto a la extrema derecha de Vox. Ni Junts, ni el PNV, ni Esquerra, ni Bildu, ni siquiera formaciones que mantienen una relación cada vez más incómoda con el gobierno como Unidas Podemos. Y eso es clave, porque si la moción nace derrotada, el riesgo político para Feijóo es enorme. Una moción perdida no desgasta necesariamente al gobierno. A veces ocurre exactamente lo contrario, fortalece al presidente, le permite presentarse como resistente, como superviviente, como líder capaz de derrotar a la oposición en sede parlamentaria. Y Pedro Sánchez, además, tiene una habilidad política indiscutible para convertir momentos de debilidad en oportunidades de movilización. Por tanto, una moción fallida podría acabar siendo un balón de oxígeno para el gobierno. Se habla también de una moción instrumental, es decir, una moción cuyo único objetivo fuese convocar elecciones inmediatamente después. Algo así como un gobierno técnico de transición. Pero tampoco parece demasiado lógico. Primero porque las elecciones generales están relativamente cerca, apenas un año. Y segundo, porque existe una probabilidad bastante elevada de que sea la propia presión de los socios la que termine empujando a Sánchez hacia un adelanto electoral. Es decir, ¿para qué quemar una bala parlamentaria tan potente si quizá el desgaste natural del gobierno puede producir el mismo resultado dentro de unos meses? Pregunto. Además, hay otro elemento que el PP no puede ignorar. Para presentar esa moción, Feijóo necesitaría como mínimo el respaldo de Vox. Y eso implicaría un debate parlamentario en el que probablemente, tendría que endurecer posiciones y asumir parte de los postulados de Santiago Abascal y de la extrema derecha para mantener cohesionada una alternativa política. Y eso tampoco necesariamente beneficia al Partido Popular. Porque Feijóo lleva años intentando construir una imagen de centralidad, de moderación institucional, de alternativa tranquila frente a la polarización permanente de Sánchez. Una moción de censura podría empujarle justo al terreno donde más cómodo se siente Vox. Y no parece la mejor estrategia a las puertas de unas elecciones generales. Hay además un argumento político que me parece especialmente relevante. José Luis Rodríguez Zapatero ni siquiera forma parte del gobierno. Y sin embargo se está utilizando su figura como elemento de presión política por sus movimientos internacionales y por su papel de respaldo ideológico a Sánchez y al PSOE. Pero si el PP no presentó una moción de censura por el caso Ábalos, que sí era ministro del gobierno, resulta difícil justificar que ahora sí deba hacerlo por la actuación de alguien que formalmente ni siquiera está en el Ejecutivo. Eso no significa ni mucho menos que el PP deba quedarse quieto. Al contrario, lo lógico ahora mismo parece
otra estrategia: esperar, observar cómo evoluciona la situación judicial, seguir presionando políticamente al gobierno y, sobre todo, aumentar el coste político para los socios parlamentarios de Pedro Sánchez. Porque el verdadero peligro para el presidente no está hoy en la oposición, está en sus aliados. Sánchez depende de una mayoría extremadamente heterogénea, frágil y basada muchas veces en intereses contradictorios. Y cuanto mayor sea el desgaste político, judicial y mediático, más difícil será mantener unida esa mayoría. Por eso quizá la estrategia más inteligente para Feijóo no sea precipitarse, sino esperar. Ahora bien, decía al principio que había matices, y los hay. El primero es evidente. Si en algún momento Junts per Catalunya o el PNV diesen señales reales de querer apoyar una moción de censura, entonces el escenario cambiaría completamente. Porque en política los números lo son todo. Y si existe una posibilidad real de mayoría, entonces sí tendría sentido activar ese mecanismo constitucional. Pero sinceramente hoy ese escenario parece bastante improbable. Y hay un segundo matiz mucho más interesante. La llamada, por algunos, victoria moral. La referencia histórica inevitable es la moción de censura que Felipe González presentó contra Adolfo Suárez en 1980. Aquella moción fracasó en votos, González perdió, pero políticamente ganó, porque el debate sirvió para proyectar una imagen de alternativa sólida y sobre todo para evidenciar el agotamiento del gobierno de la UCD. Aquella moción no tumbó a Suárez, pero empezó a enterrarlo políticamente. Ese es el gran sueño de cualquier oposición cuando plantea una moción sin mayoría suficiente: convertir el debate en una gran causa general contra el presidente. Pero hay un problema evidente: eso no se puede garantizar. No depende solo de quién presenta la moción, depende del clima político, del estado de la opinión pública, del tono del debate, de los errores del gobierno, incluso del momento emocional del país. Y el riesgo es enorme, porque si la moción no genera esa sensación de cambio de ciclo, si no conecta con la calle, si Sánchez consigue dominar el relato, entonces el tiro puede salir por la culata. Y una herramienta pensada para debilitar al presidente puede acabar reforzándolo. Por eso, probablemente, la conclusión más sensata sea esta: el PP haría bien en guardar la moción de censura en el cajón, preparada, disponible como amenaza política, como último recurso constitucional, pero sin precipitarse, esperando el momento exacto, porque en política, igual que en el ajedrez, no siempre gana quien mueve antes. A veces gana quien sabe esperar el momento adecuado para mover la pieza decisiva.